Bienvenidos a 55 minutos, buenas noches. Hoy en el marco del ciclo de conversaciones con candidatos que la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana ha preparado en exclusiva junto a CDN, les traemos la segunda charla del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, correspondiente hoy a Abel Martínez. Les damos la más cordial bienvenida a este segundo encuentro del ciclo de candidatos auspiciados por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana para recibir a nuestros invitados de honor y candidatos a la presidencia de la República Dominicana y brindar a la sociedad dominicana y al empresariado en toda su composición un espacio para difundir las propuestas de gobierno de candidatos presidenciales para las próximas elecciones a ser celebradas el 19 de mayo del año en curso, teniendo como orador invitado en esta oportunidad al señor Abel Martínez Durán, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Mediante esta iniciativa celebrada ya por décadas, AmCham DR continúa sirviendo su función de representación y conexión del empresariado local e inversionistas extranjeros con la visión partidaria dominicana y con sus respectivos candidatos a la presidencia de la República, y así continuar fortaleciendo la ejemplar pluralidad en el debate de las ideas que impulsan el desarrollo humano y económico de la República Dominicana y fortalecen el clima de negocios. Para la organización de este segundo y tan esperado encuentro se ha unido el esfuerzo conjunto de los equipos técnicos de AmCham DR y del Partido de la Liberación Dominicana, y han agotado importantes sesiones de trabajo y coordinación para lograr reunirnos en este almuerzo en el día de hoy. Por lo cual deseo agradecer inmensamente a todas las personas e instituciones que tan generosamente han dispuesto de su valioso tiempo en provecho de los hoy presentes, incluidos los miembros del Task Force del ciclo de candidatos de AmCham 2024, integrado por los pasados presidentes de la Cámara, miembros distinguidos del Comité Ejecutivo y colaboradores, entre ellos los señores Roberto Herrera, Alejandro Peña Prieto, Máximo Vidal, Ramón Ortega, Gustavo Tavares, David Fernández, señor Julio Brache, todos pasados presidentes, María Waleska Álvarez, vicepresidenta del Consejo de Directores, señor Eduardo Cruz, secretario del Consejo de Directores, el señor William Malamud, vicepresidente ejecutivo, Natalia Camarena, gerente de Comunicaciones y Mercadeo, y Giselle Pichardo, asistente de la vicepresidencia ejecutiva, para quienes pido también un fuerte aplauso. Tal como ha sido anunciado, este segundo encuentro será igualmente retransmitido esta noche gracias a la colaboración entre AmCham DR y CDN. El primer encuentro, que igualmente fue retransmitido por CDN por distintos medios digitales, tuvo un alcance importante dentro y fuera de la República Dominicana, por lo cual nos llena de gran satisfacción, ya que AmCham DR representa más de 1.600 empresas socias diseminadas por todo el territorio nacional y fuera del país, que abarcan todos los sectores productivos de la economía, y ha sido nuestra misión para los encuentros con los candidatos presidenciales que los mensajes y propuestas de gobierno tengan todo el alcance posible para la formación del criterio individual de cara al ejercicio del voto. Nueva vez reiteramos que la República Dominicana goza hoy de una encomiable fortaleza democrática y partidista, y esta serie de encuentros que auspicia AmCham DR para toda la sociedad dominicana a través de décadas constituye un pilar importante para promover la participación ciudadana en los procesos electorales y para el fortalecimiento de la democracia. Hoy nos complace dar continuidad al ciclo de candidatos AmCham DR con la presencia de un líder político de gran trayectoria y experiencia de Estado, como lo es el señor Abel Martínez Durán, candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. El señor Abel Martínez es político, educador y abogado, miembro del Comité Central y del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Ha sido diputado al Congreso Nacional
y se desempeñó como presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana en el periodo 2010-2016. Ha sido electo en 2 ocasiones como alcalde de la ciudad de Santiago de los Caballeros desde el año 2016 hasta el presente año 2024. En su rol como presidente de la Cámara de Diputados, impulsó y logró la aprobación de importantes piezas legislativas, como son la Ley de Estrategia de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley del Código Penal de la República Dominicana, las modificaciones del Código del Menor, la Ley del Sistema de Atenciones 911, entre otras muchas. Otra contribución importante, relevante durante su gestión como presidente de la Cámara de Diputados fue la creación de la Constitución Dominicana Infantil y su promoción por todo el país a la niñez dominicana, inculcándole la importancia en el conocimiento de sus derechos y deberes. Sin más preámbulos, es un honor para mí invitar al escenario al candidato presidencial Abel Martínez Durán, para quien pido un fuerte aplauso. Bueno, buen provecho a todos. Es un honor para mí estar en este escenario, compartir ideas, presentar algunas propuestas del programa de gobierno que habremos de presentar a partir del 16 de agosto de este año. Saludar al señor Edwin de los Santos, presidente del Consejo de Directores de esta Cámara de Comercio, al señor William Malamud, vicepresidente ejecutivo, a los demás miembros del Consejo de Directores de la Cámara Americana de Comercio. Saludar a 2 mujeres que no le voy a decir lo que son, pero sí le voy a decir lo que serán a partir del 16 de agosto del 2024. Ella es Soraima Cuello, la próxima vicepresidenta de la República Dominicana. Nayoni Reyes, la próxima primera dama de la República Dominicana. Agradecer a cada uno de ustedes, a los miembros y altos dirigentes de mi partido, en ellos a 2 ex vicepresidentes queridos por el pueblo dominicano, y en nuestro partido, el compañero Jaime David Fernández y la compañera Margarita Cedeño. Buenas tardes a todos y todas. Sé bien lo que esperan de un tipo de intervenciones como el de hoy, en el caso mío, candidato en medio de una campaña electoral. Esperan un diagnóstico del programa económico, quizás en mi caso, como candidato opositor, algunas críticas al gobierno. Sin embargo, aunque todo eso es importante, pienso que hay algo más urgente de lo que hoy debemos hablar. Señoras y señores, la democracia liberal está en crisis en todo el mundo occidental. El sistema político, social y económico por el que hoy nos regimos está siendo cuestionado y retado de manera permanente. Esa es la verdad. Y cada día tenemos más ejemplos y podemos verlo en países europeos como Alemania y España, donde las tentaciones totalitarias están ganando espacio electoral frente a los partidos tradicionales. Y este descontento no solo sucede en países desarrollados y democracias maduras, también afecta fundamentalmente a los países de América Latina. Y si vamos aún más cerca, la cifra de abstención en las últimas elecciones municipales en nuestro país muestra la dificultad del sistema y del desafecto de los ciudadanos. Por mucho que el gobierno intente vender la idea de un éxito electoral, la verdad es que obtuvo poco más de un 22% del total de los votos del electorado.
¿Y saben cuál es la razón por la cual estamos viviendo esta crisis? Creo que la razón más importante es que las grandes mayorías sienten que los dirigentes no le dicen la verdad o no le decimos la verdad. Por eso yo realmente hoy me he propuesto venir aquí a decir la verdad. A decir la verdad. El mundo ha cambiado más en los últimos 30 años que en los últimos 300 o que en los anteriores 300. Y la tecnología permite a todos contemplar las posibilidades que se abren hoy para una minoría privilegiada. El lujo, los viajes, los excesos, todos los vemos en las redes sociales, lo vemos en los teléfonos, pero muy pocos de los dominicanos tienen acceso a esos privilegios. Solo lo ven y lo disfrutan visualmente, pero constituye para la mayoría de los dominicanos un sueño inalcanzable. Estamos en el momento de la historia en que más riqueza se ha creado y también en el que mayor distancia hay entre ricos y pobres. Lejos de cerrar las brechas entre ambos, las estamos abriendo. A la mayoría de los ciudadanos les hablan de crecimiento económico, de desarrollo, de progreso, pero su día a día se sigue deteriorando. Veamos exactamente de qué estamos hablando cuando nos referimos a ese día a día. Millones de dominicanos, empleados, muchos de ellos, de ustedes, se levantan cada día a las 5 de la mañana porque saben que tendrán que pasar más de una hora, muchas veces más de 2 horas en una guagua o en un carro o en ambos, generalmente apiñados. Esa es su manera de llegar al trabajo, o más bien a los trabajos, porque un solo trabajo en la mayoría de los casos no le da para subsistir. Recordemos que el salario promedio cubre menos de la mitad del costo de la canasta básica. Al terminar el día, tras otras 2 horas de tránsito de vuelta a la casa, ese trabajador llega a su hogar y muchas veces no encuentra luz eléctrica. Si hay suerte, se irán a la cama a dormir malcenados y exhaustos, después de haber lavado el uniforme que tendrán que ponerse al otro día cuando iniciará de nuevo ese ciclo que tienen que vivir día a día. En estos hogares cualquier gasto extra es un lujo. Una enfermedad crónica inmediatamente afecta y atenta contra el patrimonio, el poco patrimonio familiar de toda la familia. Esto pone en jaque su economía. Y que conste, estas personas no son las que viven ni son las más desafortunadas, porque al menos tienen un trabajo o 2. Existe una gran cantidad de dominicanos y dominicanas que tienen que salir día a día para, con lo que se buscan en ese día a día, llegar a la casa y cocinar. En mis recorridos por todo el país me he topado con innumerables de estos casos. Cuando me narran con dolor en el alma, que cuando les pregunto, ¿de qué tú vives? Y me dicen que tienen que salir a las 6 de la mañana a ver qué aparece como chiripero en un negocio informal. Y con lo que logran ese día es que llegan a su casa y su mujer le cocina a sus hijos. Ahí comen y cenan y guardan un poco para calentarla al otro día. Y les he preguntado, ¿y si tú te enfermas, qué pasa? Dicen, no comemos si los vecinos no nos traen comida. Y esa es la realidad que están viviendo cientos de miles, millones de dominicanos y dominicanas. Pues bien, a todas estas personas a las que nos referimos como pueblo dominicano y que viven diariamente esta realidad, es a quienes se les dice que el país va bien,
que somos un país de renta media, que estamos creciendo, que estamos cambiando. ¿Cómo no va esa gente a ser escépticos? ¿Cómo no van a estar enojados, desencantados y hartos de escuchar siempre lo mismo? Y en campaña electoral se lo decimos más, se lo repetimos más y se lo hacemos llegar por todos los medios de comunicación habidos y por haber. Soy perfectamente consciente de que esto que menciono es, como dijo Al Gore hace unos años refiriéndose al cambio climático, una verdad incómoda. Sin embargo, es también una verdad necesaria y es una verdad transformadora. Es en realidad el único camino para salvar nuestro sistema democrático y alcanzar un futuro seguro. Estoy dispuesto a hacerlo. Voy a decir la verdad, comenzando por mi propio partido y por la clase política en su conjunto. Sí, es cierto, se han cometido errores en el PLD y en todos los partidos. ¿Por qué engañarnos? ¿Por qué seguir engañándonos? Nunca voy a apoyar eso, ni lo voy a justificar. Pueden estar seguros. Quien se pruebe que ha cometido y actuado de forma irresponsable debe responder por sus actos ante la justicia, sea del partido que sea. Ahora bien, si vamos a decir la verdad, digámosla completa. Es hora de reconocer también que en este país se están cometiendo abusos de la justicia y persecución de manera constante y permanente. Eso no habla de una democracia estable. Si no hay democracia, no hay seguridad jurídica. ¿Qué es lo que queremos en un país para exponenciar las inversiones, para desarrollar, para avanzar hacia el progreso? Seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica se obtiene cuando hay una democracia plena y sostenible. ¿De verdad que ustedes creen que nuestra democracia sería más fuerte, más próspera y más estable si todos miran para otro lado? Soy candidato a la presidencia del PLD. Nuestro legado está presente en todo el territorio nacional. Las grandes inversiones, carreteras, metros, teleféricos, hospitales, escuelas, estancias infantiles, en programas y servicios como el 911, la asistencia vial, República Digital. Pasamos de ser un país análogo a un país digital. Cientos de miles de personas experimentaron el ascenso social en los gobiernos nuestros, en los gobiernos del PLD, y eso nadie puede negarlo ni nadie puede ocultarlo. Actualmente, para mantener la popularidad, este gobierno gasta más de 10,000 millones de pesos anuales. ¿Saben ustedes que si invirtiéramos apenas el 50% de esa inversión grosera en publicidad, pudiéramos construir en tan solo 4 años el puerto de Manzanillo, 3 hospitales que pudieran estar equipados con 300 camas, puentes sobre el río Sama, el tramo 3 de la circunvalación de Santo Domingo, para citar algunas de las obras que la sociedad, los pueblos esperan por ellas y no se realizan. Sin embargo, ese dinero, el más alto en la historia en publicidad, con ese dinero no se relaja, ese dinero siempre está disponible. Por supuesto, ante estos oscuros augurios ustedes se preguntarán, y con justa razón, ¿y entonces cuál es la alternativa? ¿Cuál es la vía? Pues les propongo a ustedes atacar de frente los principales problemas de la gente. Sí, esos que aparecen en primer lugar en todas las encuestas, las que podemos palpar día a día, cuando vamos a los barrios, cuando hablamos con una madre soltera, cuando hablamos con un trabajador, cuando hablamos con un empresario, cuando hablamos con un emprendedor.
En definitiva, propongo llegar al gobierno a servir, que no es otra cosa que hacer lo que los dominicanos y dominicanas piden que se haga. En concreto, la propuesta que les traigo tiene 3 componentes fundamentales. 1, mejorar el poder adquisitivo de la gente. 2, garantizar orden y seguridad ciudadana. 3, garantizar servicios públicos de calidad. Iniciemos con el primero. El primer componente, que es mejorar el poder adquisitivo. Y la verdad es que sobre esto se ha dicho muchas mentiras que ya es hora de desmontar. Dice nuestro señor presidente que está dejando un país mejor que como lo encontró. Sin embargo, las cifras nos dicen lo contrario. Al día de hoy, el salario real está 23% por debajo de lo que tenía en el año 2000. En pocas palabras, cuando las personas se quejan de que el salario no les alcanza para sobrevivir o para llegar a final del mes, están diciendo una verdad sencilla, pero una pura verdad. Es más, en el 2024, hoy en día, todavía no hemos podido recuperar el poder adquisitivo perdido durante el COVID. Ni siquiera hemos podido recuperar el poder adquisitivo que teníamos en el año 2018. Y eso ustedes lo saben tanto o más que yo. Tenemos además el dudoso honor de ser uno de los pocos países en América Latina donde todavía no se recuperan los empleos formales del sector público, privado, ni tampoco el poder de compra del salario. En el caso de los empleos del sector público, lo que podemos decir es que se han aumentado 100,000 empleos más. Y yo abro un paréntesis y digo, bueno, en el sector público hay 100,000 empleados más en la nómina. Ahora, eso se ha traducido, ha habido mayor cantidad de escuelas, ha habido mejor servicio vial en las carreteras, las instituciones brindan servicios extras. No. Sin embargo, entonces, como les decía, en el privado no se han recuperado estos empleos del sector privado. ¿Qué es lo que necesita el país para poner el tren productivo en acción? Los invito a todos a que estos datos los revisen en el propio Banco Central. Por eso hoy les digo, es hora de reinventarnos, es hora de construir juntos la República Dominicana del futuro. Y para ello es indispensable desarrollar nuevas actividades productivas e insertarnos en nuevas cadenas globales de valor, con productos y servicios de mayor valor agregado y mayor contenido tecnológico. Sin dudas, la República Dominicana desarrolla un importante sector de equipos médicos y electrónicos en sus zonas francas. Es hora de dar un paso más en esa dirección y diversificar la producción. Muchos empresarios me han confiado que tendrían la intención de expandir su producción o de traer nuevas líneas de productos, pero que les falta algo, ya sea una planta de esterilización o una formación concreta de sus empleados. Estos son temas que un gobierno competente puede asumir y resolver rápidamente. Entre estas empresas de alto valor añadido que buscaremos atraer, destacan las dedicadas a los semiconductores, apoyando y aprovechando las dinámicas del Nearshoring y Friendshoring, que las empresas estadounidenses están ampliando por motivos de seguridad nacional y que bien podríamos aprovechar nosotros, dada el impulso de la legislación, acto de semiconductores que ha incluido a Panamá, a Costa Rica, y que hay una mirada hacia República Dominicana que no debemos desperdiciar. Buscaremos atraer esta inversión extranjera directa en servicios profesionales tercerizados para que desde el suelo dominicano empresas internacionales de servicios, de contabilidad, de recursos humanos o gestión de clientes. Cito el ejemplo de Santiago, donde
cientos de jóvenes dominicanos ya están dando servicios de back office a grandes empresas norteamericanas. Otro pilar de esta estrategia es el impulso de actividades locomotoras, porque su alto encadenamiento con otras actividades económicas sirven de motor para el desarrollo del país. Este es el caso del turismo, que como ustedes bien saben, tiene un efecto multiplicador en la agropecuaria y en los servicios. Es imprescindible diversificar nuestro turismo para que los beneficios del turismo no se concentren en un par de polos, sino que se extiendan a otras regiones. Otra actividad que impulsaremos es el sector logístico, sobre todo considerando que el potencial que tiene nuestro país de convertirse en un hub logístico. Como verdaderamente cibaeño que soy, les aseguro que es un sueño largamente esperado en toda la región, tener un puerto importante en el norte, y ese puerto es el puerto de Manzanillo. Asimismo, considero vital para el futuro de nuestro país insertar nuestra economía en la lucha contra el cambio climático. Sabemos que las grandes potencias penalizarán los productos importados que tengan un alto contenido de emisiones asociadas a su producción. De hecho, ya la Unión Europea empezó a hacerlo a través del mecanismo de ajuste en frontera por carbono. Por eso, debemos apoyar a que nuestra industria migre a un esquema de parques verdes, con energías limpias y adecuados procesos de reutilización y reciclaje, reforzando nuestra ventaja competitiva. Por supuesto, esta mirada al futuro no quiere decir que vamos a descuidar sectores tradicionales e importantes como la agropecuaria y la construcción, que son fundamentales para nuestra soberanía alimentaria y desarrollo estructural. Por eso, la clave será lograr mayores niveles de tecnificación y mecanización, al mismo tiempo formación de la mano de obra. Este enfoque será además fundamental para los atractivos de estos sectores y abrir oportunidades de trabajo. Quiero terminar este recorrido por las estrategias de mejora de la productividad, hablando de innovación, que será un sello distintivo de nuestro gobierno. La cuarta revolución está aquí, la cuarta está con nosotros. Nos aseguraremos de que nuestros jóvenes no pierdan ese tren y que lo preparemos desde ya para las profesiones del futuro. Mejoraremos la calidad de la educación y la promoción de estudios STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas en la secundaria. Y claro, a nivel superior los apoyaremos con becas internacionales para programas de innovación como biotecnologías, ingenierías de software o ingeniería de innovación y desarrollo, tecnologías emergentes, entre otras. También lanzaremos un fondo concursable para financiar proyectos de investigación desarrollados conjuntamente entre universidades y empresas. Al mismo tiempo, debemos conectarnos más y mejor con la valiosa comunidad dominicana que vive en el extranjero, donde grandes médicos, profesores, académicos y abogados se han destacado en otros países. Estos nos pueden ayudar con conexiones para fortalecer nuestra red de contactos y también con ampliar los conocimientos y la experiencia. El segundo elemento del futuro que queremos construir es el combatir la delincuencia y poner el orden en nuestra frontera. Las familias dominicanas hoy tienen miedo y tienen razones para tenerlo. Esa es la verdad del país en el día de hoy. Pero yo quiero que la gente sepa que en nuestro gobierno eso se va a acabar. Estoy decidido a devolver la tranquilidad a las calles de todo el país. Y sepan que si lo digo es porque lo cumplo. Si usted pregunta en Santiago si Abel Martínez cuando dice algo lo cumple, le van a decir que sí. Pero permítanme hacer un recorrido un poco más profundo, sobre todo que muchos me han dicho y algunos de ustedes me dicen: Abel,
Te queremos conocer más. Sabemos que eres el alcalde de Santiago, sabemos que has hecho un buen trabajo, pero aquí en la capital debes darte a conocer más. Pues le digo que también sabe que lo que digo lo cumplo el que me conoce cuando fui fiscal adjunto en el Distrito Nacional. Sí, yo era Ministerio Público coordinador de las cámaras penales en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Hoy aquí en el público hay abogados y abogadas exitosos hoy en día que en ese momento eran paralegales. Si usted le preguntaba si Abel Martínez cumplía lo que decía, sin dudas le van a decir que sí. De ahí fui fiscal titular en Santiago. Creamos y fundamos el Departamento de Protección de la Mujer. Fundamos las oficinas de fiscales en la policía. Tecnificamos la fiscalía en el Palacio de Justicia de nuestra ciudad. Agilizamos y transparentamos los procesos judiciales. Desarrabalizamos el mercado que había en los pasillos de buscones estafando a la gente. Si usted pregunta a los abogados, a las víctimas, a los clientes, en esa época cuando yo era fiscal, si Abel cumple lo que dice, le van a decir sí, él cumple. De ahí pasé a dar clase en las universidades. Inmediatamente aspiré a diputado, 14 años siendo diputado de la República Dominicana. En estos 14 años, los últimos 6 presidentes de la Cámara de Diputados. Si usted le pregunta en esos 14 años a cualquier diputado o al que tuviese contacto en la Cámara de Diputados, ¿quién es Abel Martínez? De seguro le va a decir, mira, lo que él decía era un hecho. Y ustedes, si hacen memoria, en ese lapso de esos 14 años, los últimos 6 años fui presidente de la Cámara de Diputados. Fui presidente de la Cámara de Diputados. Quizás ustedes no lo recuerden tanto, pero sí deben recordar como sector empresarial que desde el 2010 al 2016, no estoy hablando ni antes del 2010 ni después del 2016, pero en el 2010 al 2016 nunca hubo un sobresalto sobre un proyecto de ley, que las partes no fueran escuchadas, ni que se buscara el consenso de los sectores interesados y de la sociedad que en su conjunto, para que esa ley que saliera de allí fuera el producto de lo que le convenía a la sociedad dominicana. Y si le preguntaran a los diputados a los que dirigí, aunque muchos adversarios políticos, ¿quién fue Abel Martínez?, le dirán, si te decía algo, lo cumple. Pero aunque esto no es un escenario para hablar de mí, pero también debo decirle que en esos años en el Ministerio Público conozco el área de la justicia, fiscal adjunto, fiscal en Santiago, 14 años como legislador. Ahora que ustedes es lo más próximo y conocen, alcalde de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Pero en cada estamento que pregunten, sea en el Ministerio Público, sea en el Congreso de la República, sea en la municipalidad, no hay una acción de la que pueda arrepentirme y que se haya hecho contraria a las normas, a la ética y a la ley. Y me voy más lejos. Y abrí este paréntesis porque sé que muchos no conocen nuestra trayectoria como servidor público. En 24 años como servidor público, en todas las funciones que he desempeñado, incluyendo esos 14 años en un escenario como el Congreso Nacional, no solo es una acción, es que no he sido partícipe de una conversación deshonesta en la que yo haya participado o que haya estado presente. En Santiago de los Caballeros llegamos allí y se nos preguntaba, Abel, pero tú eres presidente de la Cámara de Diputados, los presidentes te llaman para hablar de leyes, la Estrategia Nacional de Desarrollo, como lo mencionaba el presidente de la Cámara, la ley de cine, la ley de amparo, te llaman para coordinar acciones entre el Ejecutivo
y el Congreso Nacional, y tú te vas a Santiago a recoger basura. Miren, yo no era municipalista. Yo podía decir que no era un técnico, no lo soy en asuntos municipales. Pero yo lo que tenía era un compromiso con mi ciudad, que me había hecho 3 veces diputado. Y le respondía a esas personas que me decían que si me iba, a veces con desprecio, no por mí, sino por la función. Yo le decía, mire, pues por amor a Santiago yo recojo basura y hago más. Y al asumir esa responsabilidad en Santiago, encontramos una ciudad arrabalizada, desordenada, declarada en emergencia sanitaria. Primera vez que yo escucho en República Dominicana que una ciudad la declaran en emergencia sanitaria. Así agarramos a Santiago de los Caballeros. El país iba avanzando. El gobierno del Partido de la Liberación Dominicana dotando en todo el territorio nacional de herramientas de desarrollo en la agropecuaria, en la industria. Pero Santiago era una ciudad sucia, arrabalizada, con 2.000 vertederos, con un vertedero de Rafey incendiado de manera permanente, en los últimos lugares de transparencia y de los indicadores del CIMAN municipal, deudas por doquier. Y para no ampliar tanto en lo que ha pasado en Santiago en estos 8 años de sacrificio, de compromiso, de voluntad, es que esa ciudad sucia, que incluso llegamos a leer en periódicos extranjeros que cuidado a sus ciudadanos visitaban Santiago porque corrían el peligro de enfermarse, esa ciudad la convertimos en la más ordenada, la más desarrollada, la más limpia de toda República Dominicana, modelo de gestión municipal en América Latina. Y eso se hace con el compromiso, mirando de frente y dando un paso hacia adelante. Eso es lo que hay que hacer con la República Dominicana, llevarla a otro nivel. Y para mejorar la seguridad ciudadana propongo primero desarrollar 3 anillos de seguridad por demarcaciones territoriales, con monitoreo constante de casos y con encuestas telefónicas para que sepamos lo que los ciudadanos, sus inquietudes, sus miedos, sus ansiedades, que nos digan realmente qué está pasando en todo el territorio nacional. Al mismo tiempo, vamos a cerrar espacio a los delincuentes. Y para lograrlo comenzaremos por encender la luz. Introduciremos iluminación LED en las calles, en todos los núcleos urbanos, iniciando por las zonas de mayor incidencia delictiva. Implementaremos una completa red de videocámaras, incluyendo reconocimiento facial en las zonas de mayor cantidad de delitos. Así no solo mejoraremos la detección de delitos, sino que lograremos algo muy importante, un fuerte efecto de disuasión. Si hoy la gente dice que tiene miedo de salir a las calles, creámosle porque es verdad. En mi gobierno, quienes tendrán miedo serán los delincuentes de salir a hacer sus fechorías, porque lo vamos a combatir y sobre ellos le caerá todo el peso de la ley. Sobre todo de un gobierno que no le temblará el pulso para poner orden. El orden, amigos y amigas, es innegociable. A partir del orden se construyen los cimientos para el desarrollo de un país en todos los órdenes. Por último, el programa Patria Segura garantizará la vigencia de la ley y el orden en toda la frontera, ahora más que nunca. Implementaremos una verdadera barrera inteligente mediante el fortalecimiento de la estructura, la tecnología y la presencia de las Fuerzas Armadas en los principales puntos fronterizos. Al mismo tiempo, y algo sumamente importante, es cerrar el espacio a la corrupción con la venta de visas y el tráfico de personas, porque ningún plan de desarrollo es viable, ni ningún futuro es realmente seguro si no tenemos la capacidad de proteger nuestro territorio. Señoras y señores, pasemos ahora al tercer bloque, al de mejora de los servicios públicos que también preocupan a la gente.
porque el mejor camino que tiene un gobierno para aliviar la carga de los dominicanos es garantizándoles servicios de calidad, servicios universales y especialmente en lo que se refiere a la educación, la salud, transporte, protección de los más vulnerables. Por razones de tiempo enfocaremos dos de los puntos que más preocupan a los dominicanos: la educación y la salud. Según las evaluaciones diagnósticas del Ministerio de Educación, ahora en el 2022, apenas un 19% de los estudiantes de tercer grado lograban un nivel satisfactorio de competencias matemáticas y en el caso de lengua española, solo un 17%. Esto quiere decir que es un reflejo de un país que no avanza y de una educación que no tiene calidad. Eso ha llevado a que seamos precisamente uno de los países donde mayor porcentaje de empresas citan la baja calidad del sistema educativo como una limitante para desarrollar sus negocios, según datos del Foro Económico Mundial. Yo quiero mejorar el sistema educativo hasta el punto que una familia de clase media perfectamente puede enviar a sus hijos a las escuelas públicas. El reto es grande, pero nuestro compromiso para lograrlo es mayor. Y para eso todos los expertos coinciden en señalar que la clave son los docentes. Puedo decirles por mi propia experiencia que sé de eso porque vengo de una familia de profesores. Fui testigo presencial, lo viví en carne propia y en corazón, cómo mi madre, maestra de 30 años, cambiaba la vida de jóvenes en nuestra comunidad. Un docente preparado tanto en la disciplina que enseña como en las técnicas pedagógicas, motivado y con altas expectativas de sus estudiantes, es un docente capaz de transformar vidas. Eso es lo que necesitamos en este país. Y por supuesto, la educación inicial, llevaré a cada municipio del país una estancia infantil con personal preparado, al igual que llevaré un centro CAI a cada provincia del país para atender a los niños y niñas con discapacidad. Potenciaremos el aprendizaje del inglés por inmersión en todas las escuelas secundarias del país con el programa Dominicana Bilingüe. Con la embajada norteamericana como aliada estratégica, lograremos que en un periodo de 10 a 15 años, todo dominicano menor de 35, de 40 años, sea bilingüe. Además, estoy convencido de que debemos desarrollar la programación computacional como tercer idioma, mediante campamentos de programación que tan exitosamente se han desarrollado en países como España, lo cual permitirá gradualmente la expansión del bachillerato técnico en transformación digital. Igualmente el programa Primer Paso. Con este desarrollaremos 15 institutos de educación técnica superior en todo el país. En alianza con el empresariado de cada región, lograremos que el currículo esté adaptado a las necesidades del mercado laboral. De la misma forma, pondremos en marcha el Marco Nacional de Cualificaciones en todo el sistema educativo, incluyendo el ámbito de las universidades. Las universidades, las empresas, la sociedad en su conjunto, estando en coordinación permanente, podemos lograr que estos jóvenes aprendan lo que realmente el mercado está demandando, no solamente en el presente, sino también en el futuro, y así puedan obtener empleos de calidad. Siguiendo con la salud, los indicadores de salud han empeorado en todos los aspectos. En estos aspectos, por ejemplo, la mortalidad materna y la mortalidad infantil llevan 4 años retrocediendo y nos colocan entre los países con peor desempeño de toda la región. Nos enfocaremos en fortalecer el primer nivel de atención porque sabemos que allí se resuelven la mayoría de los casos. Esto nos permitiría reducir significativamente el costo del sistema y a la vez
ampliar la cobertura de los seguros de salud. Además, presentaremos y prestaremos atención a la gestión hospitalaria. Debemos presentar niveles de eficiencia con un entrenamiento del personal e implementando el esquema digital de citas y expedientes médicos de salud. Amigos y amigas, hasta aquí mi exposición. Podemos aprovechar este momento de reconfiguración de los bloques comerciales para crear una economía más diversificada y resiliente. Aún podemos reformar los servicios públicos y la administración para crear una democracia cada vez más sólida, inclusiva y desde luego estable. Estamos a tiempo de tener un gobierno con técnicos sólidos y experimentados. Este es mi compromiso y la hoja de ruta está clara. Soy Abel Martínez y tienen mi palabra. Cuento con ustedes para avanzar con un proyecto de verdad y ustedes pueden contar conmigo para construir un futuro seguro para todo el pueblo dominicano. Muchas gracias de todo corazón. Gracias. Agradecemos al señor Abel Martínez, candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, por presentar parte de su propuesta de gobierno con nosotros. Es momento ahora de desarrollar la segunda parte de esta actividad, nuestra sesión de preguntas. Para esto vamos a invitar, y ya lo tenemos aquí en el escenario, a Abel Martínez. También convocamos al Comité Ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio, el señor Steven Puig, el señor Edwin de los Santos, la señora María Ualesca Álvarez y el señor Eduardo Cruz, quienes estarán liderando esta sesión. Iniciamos con el señor Steven Puig, tesorero del Consejo de la Cámara Americana de Comercio, con el tema sobre relaciones bilaterales. Bueno, candidato, felicitaciones por su exposición. Creo que tocó temas neurálgicos para todos los dominicanos en lo que usted expuso. Yo quisiera preguntarle lo siguiente. Usted mencionó el nearshoring y la oportunidad que tenemos como país para aprovechar las cadenas de valor que pudieran crecer y ofrecer mejores empleos para los dominicanos. Eso se está produciendo como fenómeno por las tensiones que existen entre China específicamente y Estados Unidos. Y mencionó también el aprendizaje del inglés, la importancia que tiene para el futuro y la tecnología. ¿Cómo nos insertaríamos nosotros como país dentro de esas tensiones? O sea, ¿cuál es la proyección política que tendríamos ante esas tensiones que están dando lugar a esta oportunidad que tenemos para el nearshoring y el friendshoring que usted mencionó? Bueno, creo que las crisis en toda parte del mundo tenemos siempre que enfocarlas como oportunidades. Y como República Dominicana se nos abre esta oportunidad. Y uno de los pasos fundamentales para poder aprovecharla radica en dos elementos sumamente importantes. Una es fortalecer la relación con los Estados Unidos. Aunque somos países amigos, aunque reconocemos que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, creo que con esta potencia que nos ha dado todo el amparo y el abrigo y donde tenemos más de 2 millones de dominicanos que viven en ella, creo que tenemos que afianzar ese fortalecimiento entre ambas naciones, relaciones sinceras, fortalecer esos programas. Yo soy parte de uno de los programas precisamente de la Embajada norteamericana en el país, donde hace unos años, cuando era diputado, aunque fui invitado desde que era fiscal,
me llevaron en ese viaje de visita de distinguidos a Estados Unidos. Me sentí honrado, privilegiado, pero pude palpar de cerca lo que es esa gran nación. Temas como el combate al narcotráfico, temas como el medio ambiente, temas como la democracia. Estuvimos en más de 8 estados en un periplo de prácticamente un mes. Y creo que programas como estos hay que fortalecerlos. Tenemos que hacerlo además desde República Dominicana. Yo diría, en un término más llano, enamorar a ejecutivos de empresas norteamericanas, ayudarnos en una clase profesional dominicana que se ha destacado en todo Estados Unidos, donde mencionaba en nuestra ponencia médicos extraordinarios, académicos, que nos ayuden a fortalecer esas relaciones. Igualmente, como gobierno, nosotros involucrarnos, y lo haremos en un gobierno nuestro en las organizaciones que tienen que ver con la comunidad dominicana en Estados Unidos, esa semana dominicana en Washington, la semana dominicana en Nueva York y en otros estados y ciudades de Estados Unidos, fortalecerla y como gobierno involucrarnos y apoyarla. Pero otro elemento importante para poder aprovechar estas oportunidades es la educación. Mencionaba además lo que tiene que ver con la formación educativa. Nosotros en nuestro plan de gobierno, que ya en los próximos días se lo haremos llegar, donde trabajamos no solamente con los técnicos calificados del PLD, que son brillantes, la mayoría de ustedes lo conocen, sino que en cada recorrido por el territorio nacional y también en el exterior, escuchando a los diferentes sectores para poder presentar un plan de gobierno humanizado. Pero sobre todo, no escribir en estos grandes libros de programas de gobierno muchas palabras bonitas. Tenemos planes de gobierno de todos los gobiernos, y si vamos al último plan de gobierno, que es el de este gobierno, el 80% de lo plasmado allí no se ha concretizado ni se ha llevado a la realidad. Vamos a impulsar más de 200.000 becas, sobre todo en áreas como la tecnología, innovación, becas técnicas, pero también con universidades locales y universidades de fuera. Esto ayudaría a preparar el personal para que estas oportunidades, que estamos detrás de ellas y que como país debemos unirnos todos para lograrlas y para que podamos ser parte de ese amplio espectro de oportunidades que presenta nuestra conexión cercana con Estados Unidos. Muchas gracias. Continuamos con el señor Eduardo Cruz, secretario del Consejo de la Cámara Americana de Comercio, con el tema reforma fiscal. Buenas tardes. ¿Cree usted que la reducción del gasto público, incluyendo la eliminación de instituciones con funciones duplicadas, reducir las pérdidas de las distribuidoras, de las sedes, enfrentar la informalidad y mejorar la eficiencia recaudatoria son la solución a la situación fiscal? ¿O es necesario una reforma que elimine exenciones, suba tasas impositivas o cree otras? Específicamente, ¿cuáles serían los componentes, si es necesario, de un pacto fiscal y de una reforma tributaria en su gobierno? A excepción de la última parte de la pregunta, esa precisamente la respuesta si me hubiese preguntado que qué yo opinaba de una reforma fiscal. No podemos hablar de reforma fiscal si no hablamos del gasto, si no hablamos de la calidad del gasto, si no hablamos de disminuir ese gasto excesivo. Sobre todo en este país y en el Estado hay más de 20 instituciones que no tienen razón de ser, y vemos algunos proyectos en el propio Congreso Nacional que también crearían más burocracia, se llevarían más recursos del presupuesto nacional. Hay un proyecto de ley, si mal no recuerdo, el Instituto de la Semilla en el Congreso Nacional, que se uniría a unos 20 institutos más que no rinden el trabajo o la función necesaria y se convierten en gastos que lo que constituyen es una carga al presupuesto de la nación. Pero antes de hablar de una reforma fiscal, y lo mencionábamos
y lo mencionaba el presidente de la Cámara, que fuimos parte de la aprobación de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Recuerdo como presidente de la Cámara de Diputados, como legislador, temas importantes de Estrategia Nacional de Desarrollo que nos hablaban del pacto fiscal. Entonces creo que debemos circunscribirnos a estas interesantes condiciones que presenta el pacto fiscal para hablar de una reforma fiscal. Es muy duro usted hablarle a un trabajador, de los que hablábamos hace un momento, que se levantan a las 6 de la mañana, que pasan trabajo, que tienen un servicio público deficiente, que el poder adquisitivo no le alcanza para poder mantener su familia, que a esos trabajadores le hablemos de que tienen que pagar más impuestos. Sin embargo, a ellos le decimos que tienen que pagar una seguridad privada porque la delincuencia está arropando a toda la República Dominicana, que tienen que pagar servicios de salud privado porque el Estado no le garantiza la salud o la atención mínima para su salud, que tengan que, los que tienen carro, ir por las calles, caen en un hoyo, se le daña su neumático, tener que comprar los neumáticos porque las calles están deterioradas. Y así que tengan entonces en educación, tener que pagar un sistema educativo privado porque el Estado no le garantiza una educación de calidad. A ustedes como empresarios, hablarle de nuevos impuestos, cuando ustedes, primero debemos hablarle de la formación de personal, de los empleados, de los jóvenes, en las diferentes materias, que ustedes no tengan que capacitarlo ustedes mismos para poder desarrollar el trabajo en sus empresas, donde la mayoría de ustedes tienen que capacitarlos aparte, porque el Estado no le garantiza esa educación, esa formación en las diferentes áreas del saber. Entonces, antes de hablar de una reforma fiscal, hay que hablar de la legitimación de los impuestos, que lo que tú das, eso se te devuelva en servicios de calidad, eso se te devuelva en tranquilidad. Entre estos, antes de hablar de impuestos, hay que hablar de otras reformas como la de la seguridad social, como la del Código de Trabajo, porque no podemos hablar de nuevos impuestos cuando más del 52% de los empleados viven y trabajan en la informalidad. No podemos hablar de impuestos al consumo cuando el 78% de lo que consumimos lo compramos en la informalidad. Entonces, primero hay que corregir temas distorsionantes antes de hablar de una reforma fiscal. Creo que hay además impuestos que son permisivos, impuestos tributarios como el anticipo, que lo que vienen es a crear un ahogamiento a empresas que al final, por tener que pagar el anticipo, quiebran. Pero al quebrar tienen que despedir empleados. Al quebrar dejan de comprar insumos. Estos insumos pagan impuestos. Estos empleados se van a la informalidad o a buscársela porque perdieron su trabajo. Entonces hay que corregir estas distorsiones. De hecho, era una promesa, o es una de nuestras promesas como presidente de la República, eliminar el anticipo. Pero nos adelantamos. Hace aproximadamente 6 meses convocamos al bloque de regidores del Partido de la Liberación Dominicana y le entregamos el proyecto que elimina el anticipo. Está en discusión actualmente en el Congreso de la República, pero ojalá se pueda aprobar en los próximos meses. Pero si no, es una promesa que estamos haciendo de que el anticipo sea eliminado, porque esto es lo que viene a estrangular al sector empresarial, al sector emprendedor, y lo que deja de generar riquezas. Al fin y al cabo, y me lo decía un empresario exitoso de República Dominicana, me decía: mira, Abel, para mí fue más difícil llegar a un capital de $2 millones, que después que yo llegué a esos $2 millones, llegar a $50 millones. Si lo analizamos, el Estado dominicano lo que debe convertirse es en un propulsor de las empresas que empiezan a generar riquezas, que empiezan a generar oportunidades. Esto traería consigo entonces que
más empresas llegaran a desarrollarse, a tener éxito, y ahí entonces el Estado le cobraría más. Si tú empezando el Estado se te tira, si tú empezando el Estado te dice tú tienes que pagar impuestos, déjame ver tu inventario, tú que cogiste un préstamo con intereses altos, entonces tienes que pagarle al Estado por adelantado, estás estrangulándolo. Ayudemos a levantar las empresas, a impulsarlas, a desarrollarlas, y el Estado ganará más cuando esa empresa eche para adelante. Esa es una de las razones por las que hemos sometido la eliminación del anticipo, una de las razones fundamentales que debe eliminarse este impuesto distorsionante. A continuación, la señora María Waleska Álvarez, vicepresidenta del Consejo de AmCham, para la pregunta sobre Estado de Derecho. Muchas gracias por compartir sus propuestas en su disertación. La corrupción es una preocupación persistente que afecta a la confianza en las instituciones públicas y el desarrollo económico. Y justamente usted en su disertación hablaba de su experiencia en el Poder Judicial. Nos interesaría que nos comente cuáles serían las iniciativas específicas para abordar de manera efectiva la lucha contra la corrupción. Y en particular nos gustaría saber cuál es su visión y su postura de la creación de un Ministerio de Justicia o los planes para asegurar la selección y la actuación de un Procurador General independiente. Para hablar de corrupción, tenemos que empezar hablando de que la corrupción no tiene banderías políticas. Hay corrupción en gobiernos anteriores, hay corrupción en el gobierno actual, hay corrupción en el sector público, hay corrupción en el sector privado. Para lograr un verdadero combate a la corrupción, se necesita también combatirla sin enfoques partidarios. ¿Qué significa esto? No importa donde usted esté, aunque si estamos hablando de la corrupción en el sector público, si usted comete un acto reñido con la ley, si usted violenta una norma de transparencia, de ética, de honestidad, usted debe pagar por ello. Y la manera en que combatamos la corrupción se hará más creíble. ¿Cuál es el anhelo de todos los dominicanos? Que exista una real y una persecución transparente, para usar el término no selectiva, de los casos de corrupción. Es el primer paso para que podamos lograr un combate efectivo. Al hablar de corrupción hay que hablar además de voluntad política. Los gobiernos, no quiero hablar específicamente de un gobierno, los gobiernos a través de nuestra historia siempre han tenido el discurso de combatir la corrupción, de crear mecanismos adecuados para que el dinero del pueblo no se use de manera incorrecta. En este gobierno son olímpicos, inclusive hablando de transparencia. Creo que el verdadero combate a la corrupción va más allá de un discurso, va más allá de palabras vacías. El combate a la corrupción va en una voluntad política transformada, convertida en hechos, en acciones que impidan que los actos de corrupción se cometan. Y al hablar de corrupción y de transparencia, tengo que hablar de que como Estado dominicano hay que crear los contrapesos necesarios y adecuados para cerrar las brechas de la corrupción. Uno de ellos son las leyes. En el Partido de la Liberación Dominicana, la mayoría de leyes que dieron origen a un Estado democrático, social y de derecho, y de leyes que van en la dirección de garantizar transparencia, lo impulsamos desde el Partido de la Liberación Dominicana y en los gobiernos del PLD. Ahora bien, ¿ha sido eso suficiente? No. Por eso se necesita voluntad política, por eso se necesita compromiso. No podemos hablar de una justicia independiente que dependa de ti. Eso no es justicia independiente. Por eso si hablamos de un esquema o de un proyecto de ley
que vaya en la dirección de un sistema judicial independiente, de entrada te diría que sí. Pero pondría la coletilla de que vamos a estudiarlo. Vamos a estudiarlo. Vamos a ver qué contiene. Vamos a ver si en la práctica eso realmente se aplicará o funcionará. Hablemos de los recursos de las campañas políticas. Hay una línea muy fina entre el dinero público y las campañas políticas. Ustedes han visto el despliegue de publicidad, ustedes han visto cómo se están desarrollando las campañas políticas hoy en día, y tenemos una Junta Central Electoral que no actúa. Tenemos una justicia que no actúa. Fuimos testigos presenciales de lo que ocurrió en las elecciones recientes municipales. ¿Cuáles elementos hemos puesto para que el dinero del pueblo no se emplee en tergiversar voluntades, en variar lo que tiene que ver con los resultados electorales? No hemos hecho nada. Entonces, se necesitan leyes, además, para cumplirlas, que regulen el dinero de publicidad en las campañas. A veces vemos campañas de un regidor que se van millones de pesos, que no se lo gana ni en 20 años siendo regidor. Ver también la disparidad que hay entre candidaturas presidenciales en lo que tiene que ver con las estrategias de su campaña, con que el electorado conozca sus propuestas, con que el electorado pueda realmente estar de manera imparcial evaluando las propuestas de cada candidato. Y en este escenario debo decir que nuestras propuestas van más allá de la teoría, nuestras propuestas van más allá de plasmarlas en un plan de gobierno. Soy un servidor público durante 24 años. Respeto y estimulo a los empresarios. No soy empresario, no soy intelectual. Lo que soy es un gerente dispuesto, como lo he hecho en 24 años en mi vida y en mi hoja de servicios, a provocar resultados positivos a la República Dominicana. Pasamos con el señor Edwin de los Santos, presidente del Consejo de la Cámara Americana de Comercio. Sí, bueno, me sumo a las felicitaciones por la ponencia. Muchas gracias a usted, al Partido de la Liberación Dominicana también, por todo el apoyo en celebrar este encuentro. Tengo un montón de preguntas, pero por razones del tiempo, vamos a ver si nos alcanza una o un par. En línea con lo que mencionaba Steven Puig acerca de las iniciativas del nearshoring y las oportunidades que se abren para la República Dominicana, y lo que usted ha mencionado en esta sesión de preguntas también con respecto al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, la República Dominicana goza de muchas formas de alcance internacional en el comercio a través de acuerdos de libre comercio, como es el de ERECAFTA, que también nos abre muchas oportunidades. Y en ese contexto se encuentran las pequeñas y medianas empresas, de las cuales la Cámara Americana es representativa, ya que en su mayoría la mayoría de la membresía está compuesta por medianas y pequeñas empresas en todo el país y en el extranjero también. Dentro de su programa de gobierno, ¿qué tipo de oportunidades pudieran desarrollarse de cara a que estas empresas puedan introducirse en el proceso productivo de las grandes empresas medianas que hoy exportan? Es decir, que puedan convertirse en empresas exportadoras o introducirse en el encadenamiento productivo de empresas más grandes que miran como destino del comercio a los Estados Unidos y otros países. Bien, bueno, hablando de oportunidades para esas microempresas, debo decir que la botella de agua que me pusieron están como las oportunidades actualmente para esas empresas que no abren
pero en nuestro gobierno es una de nuestras metas. Creo que como República Dominicana, si queremos desarrollarnos, tenemos que involucrarnos y ser parte de las dinámicas internacionales, aprovechar un mercado más extenso y de esta manera además eficientizar la productividad. Como gobierno estamos comprometidos a impulsar ese desarrollo. Estamos comprometidos en lo que tiene que ver con la formación educativa. Lo decía en nuestra ponencia, que tenemos que lograr, y en nuestro gobierno ya está diseñado el plan para convertir a la República Dominicana en un país bilingüe, que en un plazo de 10, 15 años, los que tengan menos de 35, 40 años, sea un dominicano bilingüe. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, hay que lograr que el inglés por inmersión, incluirlo en el bachillerato. Pero además debemos el programa, la programación, incluirla como enseñanza en el currículo escolar. De esta manera, hacer énfasis en el bachillerato técnico de transformación digital. Previo a esto, debemos tener profesores capacitados, capaces de enseñar esas asignaturas, preparar a los jóvenes para estas nuevas oportunidades que el mundo actualmente le está abriendo. Es nuestro compromiso y tenemos que trabajar a corto plazo y a mediano plazo. Como decía, fortalecer en el mediano plazo la nivelación de las enseñanzas de matemáticas, inglés intensivo, programación intensiva, y de esta manera insertarnos en esas oportunidades. Hay que mejorar la capacidad de nuestro país de recibir empresas que puedan tener un personal preparado, no solamente para empresas locales, sino para esa oportunidad que se presenta de negocios con Estados Unidos y, ¿por qué no?, con otros países de la región. Bien, muchas gracias. Y en razón del tiempo, quisiera darle la oportunidad de compartir con el público presente, con el público que lo estará viendo esta noche también en la retransmisión en el país y en Estados Unidos y en otros países a los cuales la Cámara Americana está invitando a que sigan esta retransmisión. Una reflexión acerca de su programa de gobierno y con miras a las próximas elecciones presidenciales. Tiene esa oportunidad. Bueno, primero agradecerle a ustedes como Cámara Americana de Comercio, a ustedes que con tanta paciencia y atención me han escuchado. Para mí es un gran honor tenerlo a ustedes y en este escenario poder transmitir mis ideas. Solo esta reflexión va en la dirección de que somos todos dominicanos, que amamos a la República Dominicana, que queremos que este país se eche para adelante, que tenemos, como lo hemos hablado aquí, tenemos las oportunidades de convertir y de llevar a la República Dominicana a más verdades, menos reflexionen su voto. Reflexionen su voto, porque con ese voto vamos a definir el sistema de seguridad social que vamos a tener en los próximos 4 años. Con ese voto de ustedes y de cada dominicano y de la gente que está por debajo de ustedes, vamos a definir si en las emergencias de los hospitales se van a morir los que allí acuden porque no hay medicina, o porque no hay camas, o porque se fue la luz en medio de una operación. Con tu voto y el de cada uno de los dominicanos vamos a definir el sistema educativo en la República Dominicana. Yo fui legislador. Como presidente de la Cámara de Diputados fui el que dije aprobado al 4% de la educación. En los gobiernos del PLD, más de 26 aulas construidas, los CAI, formación docente, desayuno escolar, tanda extendida, aumento salarial al personal docente, preparación académica, programas como Docentes por Calidad. ¿Y qué está pasando hoy en día? Estamos en los últimos lugares en lo que tiene que ver con la formación educativa.
¿Cuántas veces hemos escuchado que la educación de los pueblos es la base para el desarrollo? Lo sabemos. La pregunta no es si lo sabemos, es ¿qué estamos haciendo? Mi compromiso a partir del 2024, el 16 de agosto, es hacer. Es convertir a la República Dominicana en el orgullo de cada uno de nosotros. Y podemos lograrlo. Juntos lo podemos lograr. Y ya que ustedes me han dispensado esa atención y ese trato, la tentación me lleva a decirle que voten 2 en la casilla de la boleta electoral por el Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias. Con ustedes construir un futuro seguro. Gracias. Bien, nuevamente en nombre de la Cámara Americana de Comercio, nos resta darle las gracias por haber dispensado este tiempo con nosotros en el día de hoy. A usted, a la candidata vicepresidencial Soraima Cuello, también desearles muchos éxitos en la próxima contienda electoral, el 19 de mayo de 2024. Sentimos que con este tipo de procesos, como el que hemos culminado hoy, la democracia dominicana se fortalece y la comunicación también entre gobierno y sector productivo. Muchas gracias y muchos éxitos nuevamente. CDN, el canal de noticias